Bien, la lección de esta semana, hermano, bueno, primero que nada, buenos días todavía a cada uno de ustedes. El tema de la lección de esta semana se llama Toda carne está en mi mano, y está en Doctrina y Convenio 61.6, ya que menciona este párrafo. Y para empezar la clase, hay una cita del presidente R. Taft Benson que dice lo siguiente: enseñó que cuando estudiamos las Escrituras, los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá y las familias progresarán. La revelación personal abundará y el poder de la palabra, y eso se encuentra en Leona de julio de 1986. ¿Por qué esta cita la encontré tan oportuna a la clase de hoy? Porque justamente dentro de las temáticas que vamos a hablar, mencionar, vamos a hablar mucho acerca de la importancia de los testimonios, de compartir y compartir el evangelio para las personas. También vamos a hablar acerca de cómo estos testimonios que se pueden aumentar, y esta cita encontré que son cosas tan simples y básicas, pero que muchas veces por su simpleza las dejamos de hacer, o no oramos quizás con la forma en que podemos orar, o no estamos compartiendo nuestro conocimiento con los demás, y cosas tan simples como eso hacen que nuestra fortaleza se empiece a debilitar, ¿ya? Me encantaron cada uno y agradezco mucho de los testimonios de hoy día, porque siempre el maestro, no sé qué pasa, pero es una iglesia de revelación, y siento que cada uno de los testimonios estaba muy relacionado con la lección del día de hoy. Y en la medida que ellos que prepararon esta lección, se van a dar cuenta de que es así. Para comenzar, ya hay una pregunta que estoy haciendo: ¿de qué manera estamos nosotros llevando nuestro viaje desde el momento en que salimos de la presencia de Dios hasta la fecha que nos ha tocado vivir? Cuando hablamos de estos viajes, estamos hablando de este viaje terrenal, desde el minuto que nosotros salimos de la presencia de nuestro Padre Celestial hasta el día de hoy. Si tuviéramos que nosotros evaluar este viaje terrenal, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Ya? Y hagámonos esta pregunta constantemente, ¿ya? ¿Por qué la hago? Porque en la escritura, de acuerdo al contexto histórico, José Smith, en junio de 1831, ¿ya?, llevó a cabo una conferencia con varios élderes en Kirtland, donde se le dieron a todos estos élderes asignaciones misionales, salir y predicar de dos en dos. Y justamente, ya, como dice acá, dentro de los mandatos que José Smith le da a estos misioneros era predicar por el camino. Y realmente yo puse quizás no soy muy buena para los gráficos, ¿ya? Pero ellos ya habían estado en algún momento en Kirtland, y de hecho ellos ya habían construido un templo. Y una vez que ellos construyeron este templo en Kirtland, tuvieron que salir dejando el templo, obviamente por toda la adversidad que se encontraron, ¿ya? Y llegaron nuevamente a Independence, Missouri. Pero estando en Missouri, nuevamente el Señor les dice: ¿saben qué? Tienen que salir de Missouri y volver a Kirtland. Entonces no fue fácil. Y yo me hago la pregunta: ¿cuántas veces estos son distancias, son terrenos distintos y son distancias grandes? Yo creo muchas veces que ellos estaban empezando, todos comenzando el Evangelio, entonces no era tan fácil de tener años de experiencia en testimonio con respecto a la veracidad del Evangelio, ¿ya? Todas personas que tienen una fe excepcional, ya, por toda la situación que están viviendo, y se les manda a salir a estas misiones, y en el proceso de poder salir a la misión, se les dice que prediquen el camino, por el camino. Si alguien tiene Doctrina y Convenio 52.10, por favor me dice contacto y lo lee. Recuerde que no tengo visión hoy día, así que se agradece mucho. Muchas gracias. Se agradece mucho que alguien me diga contacto y pueda ir leyendo. ¿Contacto? ¿Lo leo yo? Gracias, ¿Contacto? Gloria María. 52.10. Ya dice: vayan de dos en dos y así prediquen por el camino a toda congregación.
bautizando en el agua e imponiendo las manos a la orilla del agua. ¿Ya? Entonces, ellos iban en este camino, ¿cierto? Por todo el proceso, y el primer mandato que reciben fue justamente que durante el proceso del camino ya tienen que estar abriendo la boca, estar compartiendo y haciendo obra misional. Ya, ese es un punto que es súper relevante. O sea, no desperdiciar el tiempo en compartir el testimonio. Por otro lado, algunos misioneros, ya que estaban en este mismo camino, no estaban quizás compartiendo o compartiendo el Evangelio como el Señor espera. Y ellos reciben una amonestación que está en Doctrina y Convenios 60-62. Si alguien puede compartir y leer, se agradece. ¿Alguien lo ¿Te tiene? lo leo? ¿Ya? Yo lo tengo, perdón. Le voy a pedir a todos que tengan su escritura. Sí, 60, 60-62. ya, 60-62. Hermana, no hay 62. Ya, aquí está. Pero 60, sección 60, versículo 62. No, pues no puede ser. O 2, 60, versículo 2. A ver, perdón. ¿Ah? No, No, pues no puede ser 62. No puede. Ah, me equivoqué. Bueno, el Señor, en esa escritura, ayer lo leí, quizás puse mal el versículo, dice que con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir sus bocas, ¿ya? Quizás escribí mal la escritura, lo siento mucho. ¿Era el 2? Es que estoy acá, no estoy viendo... Es el versículo 2, Daniela, ¿te lo leo? El ¿Sí? versículo Ya, 2. por Ya. favor. Más con algunos no estoy muy complacido porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Hay de esto porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Ese es. Bien. O sea, aquí igual el Señor les hace una amonestación, ¿cierto? Donde los invita a que tienen que compartir el Evangelio. O sea, si estamos en la misión y vamos a esto, ¿por qué no estamos compartiendo o predicando y ocupando todo el tiempo en eso? Ahora, en esta pequeña amonestación, recordemos que también se nos ha dicho que una vez que nosotros somos bautizados, cada miembro es un misionero. Entonces, es nuestra invitación que cada uno de nosotros tenemos que tener y pedir y eliminar nuestros temores de poder compartir el Evangelio, ¿ya? Y que es un temor que muchas veces está muy arraigado en las personas, cuando nunca, en especial cuando no hemos tenido algunos la oportunidad de ir a la misión, no saben cómo hacerlo, son como tímidos ya, pero es la responsabilidad de cada uno, una vez que tengamos estos testimonios, de poder compartirlo. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor. Y si somos bendecidos con tener este hermoso evangelio, nuestro deber es invitar a otros a poder asumir y compartir este evangelio. Me gustaría que también alguien pueda leer Doctrina y Convenios 60, versículo 4. Y luego Yo lo leo. Por favor, muchas gracias. Porque yo, Señor, reino en los cielos y entre las huestes de la tierra. Y en el día en que yo integre mis joyas, todos los hombres sabrán qué es lo que declara el poder de Dios. ¿Y el 7, por favor? Claro. Y alcen la voz en este lugar y declaren mi palabra a viva voz, sin ira ni duda, alzando manos santas sobre ellos, porque puedo haceros santos y os son perdonados vuestros pecados. Muchas gracias. Entonces nos damos cuenta de que el Señor siempre va a ayudar a las personas, aun que tengamos temores, que tengamos distintos tipos de miedo, ¿cierto? Que a veces compartir el Evangelio no es tan fácil, pero el Señor va a estar ahí y el Espíritu va a poder ayudarnos para poder llegar al corazón de las personas. ¿Ya? Así que esta es como una invitación. También dentro del mismo proceso, denme un segundito. El Señor se siente complacido cuando abro la boca para compartir el Evangelio. Y existe una parábola que está en Mateo
25, del 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Ya, le voy a pedir al hermano Palma, que es mi esposo, si puede él hablar con respecto, de qué se trata esta parábola. Quizás muchos la conocen, ya, pero en un énfasis de cómo esta parábola hoy día se asemeja y se lleva a cabo con nosotros. No escucho. Dame un segundito. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ya. La parábola de los talentos, bueno, para resumirla. Se escucha bajito. Súper. A ver, ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, puede ser un poquito más fuerte porque se escucha muy bajito. No, es que, a ver, estoy con problemas del audífono. La parábola de los talentos es que, bueno, vino un señor y le dio no recuerdo si son 3 personas, le dio distinta cantidad de talentos. Los talentos eran monedas. Entonces, algunas personas recibieron este talento y lo multiplicaron, lo hicieron crecer. Pero hubo una persona que se le dio un talento y esa persona tuvo miedo y lo guardó y no hizo nada con él. Entonces el Señor felicitó a los que lo multiplicaron, a los que hicieron su esfuerzo y reprendió a la persona que lo guardó y que no hizo nada por temor. Al final el temor lo que hizo fue esa persona no creció, por el contrario se dejó llevar por el miedo y lo que sucedió con eso es que le dijo, bueno, si tú no podías hacer, ¿por qué no lo pasaste a las personas que... ¿Sí? Hay problemas de audio. Entonces, ¿por qué no se lo pasaste a las personas, a los banqueros, a los cambistas, no sé, personas para que lo multiplicaran? En el fondo, si nosotros no podemos, alguien puede, pero nosotros tenemos que tomar acción en las cosas y no dejar que las cosas pasen por sí solas. Gracias, muchas gracias. Entonces, en esta parábola podemos deducir, ¿cierto?, que hay momentos en nuestra vida que el Señor nos da talento, nos da dones. Y cuando tenemos estos dones tenemos que compartirlos con los demás. Si no lo sabemos aprovechar y no somos administradores de manera correcta con estos talentos o dones, el Señor de alguna manera nos va a quitar y nos va a, lo poco y nada que teníamos ya no lo vamos a tener. Entonces es nuestra obligación de poder ir desarrollando estos dones y talentos, y en este caso de poder compartir el Evangelio. Tenemos que pedirlo, es un don que hay que pedirlo, ya si nos cuesta hay que intentarlo, ya hay muchas formas de hacerlo, pero es nuestra obligación como miembro de la iglesia poder hacerlo. Si alguien tiene Doctrina y Convenios 33, del 8 al 10, por favor. ¿Leo? Por favor, hermana. Muchas gracias. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque aquí estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Muchas gracias. Ya, eso es como muy evidente que en el caso de los misioneros tienen que estar constantemente compartiendo este evangelio. Y en Doctrina y Convenios 103, del 9 al 10, alguien porque que quiera... fueron puestos para ser una luz al mundo y ser los salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces no sirve, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Muchas gracias, hermano Neri.
¿A usted, hermano Neri, le gustaría compartir un poquito acerca de esto? Ok, es evidente que en muchas partes de las escrituras nos enseñan a que debemos compartir el evangelio, ¿no? De una manera u otra, ¿no? A veces enseñando, a veces abriendo la boca, a veces dando el ejemplo, ¿no? El asunto para mí es que no hay que ocultar lo que sabemos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? He contado varias veces la experiencia que tuve con esta persona, un cliente que fui a verlo y que quiso invitarme café y yo no lo acepté y él quedó intrigado y me preguntó, me invitó a la reunión, ¿por qué? ¿No? Entonces le expliqué, ¿no? Las razones que conocemos nosotros, por qué no tomaba café. Y él entonces reconoció que él era miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, la invitación para todos es de que no ocultemos lo que sabemos, sino que al contrario, ¿no? Lo compartamos, lo enseñemos, demos el ejemplo, ¿no? Muchas gracias, hermano Neri. Bien. Vamos a hablar otro punto que habla de que el Señor se siente complacido. Perdón, esto ya lo vimos, ahora sí. Vamos a hablar del tema. La gran pregunta dice, ¿maldice el Señor todas las aguas? ¿Ya? Este episodio ocurrió justamente en el camino cuando ellos iban transitando por el río Missouri. Y justamente uno de los élderes se llamaba William Feld, ¿ya? Y él, cuando estaban caminando por el río Missouri, tuvo una visión durante el día donde vio al destructor andar sobre las aguas. Y esto se encuentra y fue editado en Doctrina y Convenio 61. Esta advertencia habla de que el Señor en ese momento para los santos viajar por el río Missouri era una zona de peligro, porque el río era bastante peligroso. Y con respecto a este tema es súper interesante, desconozco mucho las causas ya, sin embargo, doctrinalmente hemos escuchado a lo largo de muchos años que cuando uno está en periodo de misión, ya los presidentes de misión siempre dan el consejo de que los misioneros no deben acercarse a las aguas. Pareciera como que el adversario tuviera más poder en este lugar, se le hubiera dado un poder al adversario, y vamos a recalcar un poquito, vamos a reforzar con alguna escritura acerca de este tema. Pero también nos damos cuenta que hay que considerar que nuestro Padre Celestial es dueño y señor de todas las cosas, por lo tanto, Él también, o sea, si hay una persona que está en peligro y la persona es una persona justa y está guardando los mandamientos, el Señor perfectamente puede hacer un milagro y puede ayudar a las personas. ¿Ya? Entonces también siempre es nuestro Padre Celestial que, entre comillas, gana las batallas. Pero aquí en este caso, William Fell recibe esta visión donde estaba justamente el ángel destructor haciendo dominio de las aguas. Y para esto vamos a leer Doctrina y Convenio 61, 27. Si alguien lo tiene, por favor, me dice y lo lee, por favor. Yo lo tengo, ¿lo leo? Ya. Ya, entonces dice, no obstante, a quien se dé poder para mandar las aguas y le hará el Espíritu conocer todos sus caminos. El 28 también, ¿o no? No. Doctrina y Convenio 61, 19. ¿Lo leo? Dice, Bueno. y yo el Señor he decretado y el destructor anda sobre la haz de las aguas y no revoco el decreto. Wow. Fuerte, muy fuerte, pero el contexto era que ellos en ese minuto estaban pasando por el río Missouri, es el contexto ya para ellos en ese minuto. Pero bajo este mismo contexto es interesante cómo actualmente en muchas misiones ya los presidentes de misión siempre les ruegan a los misioneros que no se acerquen justamente a este lugar.
ya a las orillas del mar, que estén como lejos, porque durante la misión es un tiempo como de protección, que ellos deben protegerse. Vamos a buscar Doctrina y Convenio 61 del 14 al 15. Si alguien lo tiene, por favor, me dice contacto. 61, 14, 15. Yo lo puedo leer. Por favor. He aquí yo el Señor en el principio bendije las aguas, mas en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan, por lo que vendrán días en que ninguna carne estará a salvo sobre las aguas. Ya, también aquí lo menciono un poco ahora con la Biblia. Entonces, bajo este contexto, yo creo que los líderes, especialmente en tiempo de misión, no sé si está ahí el hermano Videla y tiene algo que, como él fue presidente de misión, poder compartir un poquito de qué se trata esto. Hermano Videla, ¿estás por ahí? No, está. ¿No? Bueno, yo creo que por aquí está más que claro. Ahora, hay que considerar que dice, después me gustaría leerlo, Doctrina y Convenio 61, del 2 al 9, y dice, y de cierto mis ojos están sobre los que todavía no han subido a la tierra de Sión. Por tanto, vuestra misión no se ha cumplido aún. Sin embargo, benditos sois porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles. Y ellos se regocijan a causa de vosotros. Y vuestros pecados os son perdonados. Y ahora continuad vuestro viaje. Congregaos en la tierra de Sión. Efectuad una reunión y regocijaos juntos. Ofreced un sacramento al Altísimo y entonces podréis volver para testificar, si ya sea juntos o de dos en dos, como os parezca bien. Y a mí me es igual, solamente sed fieles, declarad las buenas nuevas a los habitantes de la tierra o entre las congregaciones de los inicuos. He aquí yo el Señor os he congregado para que se cumpla la promesa de que los fieles de entre vosotros serán preservados y se regocijarán juntos en la tierra de Misuri. Yo el Señor prometo a los fieles y no puedo mentir. Yo el Señor estoy dispuesta, y si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición, si lo recibe de mano del Señor con un corazón agradecido de todas las cosas. Queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. He aquí el reino es vuestro y estoy siempre con los fieles, así sea. Amén. Entonces, de alguna manera, es como el mandato que en ese tiempo se le estaba dando, que no importa la forma en cómo tenían que moverse, ya sea en caballo, ya sea caminando, pero el Señor tiene que ver mucho esto con los grados de obediencia, con los grados de, tenemos que recordar que siempre en esta época había un guía, y que este guía iba como ayudando a las personas, ¿cierto?, a saber, en este caso era el profeta José Smith, que daba mandato a dónde teníamos que ir, a qué misiones tenían que ir, y de esa manera, en la medida que uno es obediente, el Señor bendice a sus hijos, y así no les va a ocurrir nada, ¿ya? Esto estaba justamente en Doctrina y Convenios, 62, donde habla que el Señor finalmente es todopoderoso y puede salvaguardar a todas las personas cuando cumplen y se aferran a los mandamientos. Yo quisiera compartir una experiencia que yo tuve, ya que estoy acá haciendo la clase. Recuerdo, nosotros le pusimos a un misionero en nuestra misión, Elder Cluster, el Elder de la Fe. Y es un poco contradictorio, pero yo creo que a muchas veces, como hoy día hablaban, que ocurren situaciones adversas para que uno pueda de alguna manera conocer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y este Elder Cluster era nuestro líder de distrito. Y él tenía un don que siempre nosotros, él decía, mire, este hermano yo siento que se va a bautizar. Y dicho y hecho, siempre ocurrían las cosas como él lo decía. Tenía una fe pero excepcional. Sin embargo, él como líder de distrito nos pidió a nuestro distrito un día hacer una lectura que a mí me llamó mucho la atención. Fuimos de compañerismo, tuvimos un paseo, era un día lunes, donde los paseos del día lunes en ese tiempo ya
eran paseos locales. Y recuerdo que en esa oportunidad el clúster quiso acercarse a la orilla de la playa y él ya había, claramente, él ya conocía el lugar, entonces nos invitó a leer nuestro estudio del día lunes de compañerismo, de todo, pero en una cueva. Pero en esa cueva estaba justamente en la orilla de la playa. Y para llegar a la cueva, todos los misioneros estábamos caminando, éramos como un grupo de 8 misioneros que caminábamos por la orilla y nos metimos en la cueva y ahí lo encontraron nada más entretenido que hacer la lectura de la escritura. No pasaron, hermanos, sin mentirle, menos de 3 minutos, cuando el agua ya estaba casi llegando justamente adentro de la cueva. Y bueno, y este misionero, y aquí hablo como de alguna manera nos dimos cuenta del poder de Dios, cómo actúa. Él dio una oración y habló en el nombre de Jesucristo y le pidió al mar que se recogiera. Y hermanos, ese fue el primer milagro así tangible de cómo el sacerdocio podía recoger el mar. Todos en ese minuto salimos rápido. De verdad que yo presencié en carne propia vivir esa experiencia, fue muy potente. Obviamente no deberíamos haber estado ahí, quizás por las reglas misionales, pero desconozco y reconozco también que sí, este misionero utilizó el poder de Dios para poder pedirle al agua que se recogiera y ocurrió ese milagro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, a mí me llegó mucho, quizás son cosas tan simples, pero cuando uno ha vivido en carne propia experiencias así, te viene la memoria de por qué ocurren estas cosas. Y uno se da cuenta de que finalmente nuestro Padre Celestial, si uno es súper obediente en todos los aspectos de nuestra misión, cuando tenga que estar en la misión, o en todos los aspectos de nuestra vida, como hoy día lo mencionaban en sus testimonios, ya el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, y no va a haber ninguna cosa que nos podamos soportar y salir de todos los desafíos del día a día. ¿Ya? Entonces, y acá, bueno, Doctrina y Convenio 62.1 dice, aquí escuchad, oh líderes de mi iglesia, dice Señor, vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro antecesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Ya, interesante, el Señor siempre conoce a sus hijos. Y me gustó y lo puse, destaqué con negro, porque a pesar de que muchas veces hoy día lo mencionó el Nico Rivera, que yo lo quiero mucho y me alegro mucho que esté en el llamamiento, Nico, quiero mucho a ti y a tu familia. Somos todos personas débiles, todos tenemos mucha flaqueza, a pesar de que el Señor nos ponga quizás en lugares especiales, ¿ya? Pero el Señor sabe socorrer a las personas en los momentos de debilidad, en la medida que nosotros estemos actuando, ¿cierto? Bien, que busquemos la inspiración que podamos, y me recordó mucho esa experiencia y quise compartirlas con ustedes. Último punto, habla, el Señor desea que tome algunas decisiones, como me parezca. Este punto yo lo encontré súper interesante, hermanos, porque creo que estamos en tiempos de bastante incertidumbre, ¿ya? Y yo me he dado cuenta que hay momentos, hay decisiones, ¿ya?, que son súper relevantes, tan relevantes como, por ejemplo, con quién me voy a casar. Y esa decisión, cuando uno va a elegir un matrimonio, el esposo, el compañero, es tan relevante porque son consecuencias que van a permitir llevarnos a la exaltación o finalmente nos van a llevar, si tomamos una mala decisión, a un muy mal camino, ya que no es decisiones así de relevantes, ya en forma muy personal, ya es necesario pedir la confirmación del Espíritu Santo. Pero también aprendí en la lección de que muchas veces cada uno tiene una vida, una forma de vivir el Evangelio muy distinta a otro, ¿ya? Y en ese aspecto yo quiero que todo es importante y todo es relevante. Pero este último tiempo también he ido aprendiendo
¿ya? Que muchas veces nuestras decisiones tienen que ser tomadas también por nosotros mismos, con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, y como dice, para recibir la confirmación no necesitamos que venga un ángel y nos tenga que confirmar algunas decisiones, ¿ya? A veces necesitamos que nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida y de nuestras decisiones. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿en qué forma usted ha visto este principio en su vida? De cómo es importante tener que tomar las decisiones claves de nuestra vida. ¿Cómo lo han hecho? Y aquí me gustaría si alguien quisiera compartir algo. ¿Les digo algo? Sí. Yo creo que la oración es algo fundamental, ¿ah? Porque realmente si uno abre nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, Él siempre contesta, puede ser a través de las escrituras, a través de otras personas, pero es siempre, nunca falla que hemos recibido una confirmación de alguna duda o de alguna incertidumbre que tengamos. Y la oración es clave en eso. Y las maneras de responder, bueno, son diferentes, pero Él siempre responde. Eso. Gracias, Gloria María. Y Hermana, ¿puedo opinar? sí, por supuesto. Ya, mire, el viaje que me tocó a mí desde que salí de la presencia del Padre Celestial hasta ahora fue muy difícil, muy duro, muy doloroso, pero claro, la bendición de tener siempre el Espíritu del Señor Jesucristo ayuda mucho, ¿no? Yo aún sin convertirme tenía mucha fe en Él y creo que llegué a superar muchas cosas. Y cuando uno tiene la fe y la ejerce, la vive con profundidad, con realidad, con verdad, ¿no? El Señor ayuda. ¿Ayuda cómo? Con revelaciones personales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Importantes? En mi caso, hasta por sobrevivir, ¿no? Llega la revelación personal, la revelación que el Señor te da cuando tú ejerces la fe. Y yo creo que eso es de lo que nuestra bendición grande que tenemos en nuestra vida, ¿no? De que nuestras decisiones debemos tomarlas nosotros mismos, pero con la influencia y la fe en Jesucristo, ¿no? Del Evangelio de Jesucristo, viviéndolo verdaderamente. Eso, Muchas creo gracias, que no solitos, sino con esa compañía, ¿no? Del Señor Jesucristo que está con nosotros y del Evangelio que tenemos ahora como herramienta para ejercerla, ¿no? Muchas gracias, Magda. En realidad es así. Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo en el transcurso de mi vida, pero me cuesta a veces aplicarla, yo soy súper temerosa, yo reconozco que cuando tengo que tomar decisiones súper importantes, soy súper temerosa, me cuesta como, no sé si con los años uno se va poniendo más temeroso, y creo que es así, porque en mi juventud era mucho más osada. Pero Benjamín, mi hijo me enseñó hace muy poco con respecto a este tema, algo que yo siempre le decía, la forma tenemos que orar mucho hasta que el Señor nos confirme cualquier decisión. Sin embargo, en una oportunidad mi Benja me dijo: mamá, ¿sabes qué? No siempre es tan así. Yo hice una oración con respecto, por ejemplo, a qué carrera él quería estudiar, y él me comentó que él tenía esa inquietud en su corazón, había orado, pero quizás no de una manera tan desesperada. Y el día domingo, de ese domingo que él está en esa pregunta, el hermano Garrido, Diego Garrido, hizo justamente un mensaje en la iglesia. Y el mensaje era de que muchas veces teníamos que tomar decisiones importantes, pero con nuestra mente, con nuestros deseos, con nuestro corazón. Entonces, para él fue su revelación. Entonces, acá nos habla de que tenemos que tener tanta fe y tanta confianza, y aquí está el tema, la confianza en que cuando tomemos decisiones no necesariamente tenemos que recibir, quizá en cosas más cotidianas, un ángel que nos venga y llegue, ¿cierto? La clave es meditarlo en nuestra mente y, como dice, estudiarlo en tu mente y en tu corazón.
Si alguien tiene Doctrina y Convenios 58, 27 y 28, si lo pueden leer, por favor, lo agradezco. ¿Leerlo, hermana? Sí, por favor. Buenos días. Se escucha bajito. Ya, le hablo más fuerte. Dice, de cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes, y tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Muchas gracias, hermano. Tengo una ¿Cierto? experiencia que compartir. Ok. Sí. Entonces acá también nos habla de que tenemos que ser bien mayordomos, ¿cierto? Y estar como dispuestos a hacer muchas cosas por nuestra propia voluntad. Y si es algo bueno, no vamos a perder el galardón. Entonces no es necesario que siempre nos estén diciendo todas las cosas que tenemos que hacer en nuestras decisiones del día a día, ¿ya? Sino que obrar muchas cosas de nuestra propia voluntad para que seamos como mayordomos de nuestro tiempo y de nuestros talentos. ¿Qué otros ejemplos recordamos en la Escritura que nos hablan un poquito acerca de cómo podemos llevar y tomar estas decisiones de nuestra vida? ¿Puedo compartir algo, hermana? Sí, por supuesto. Ya. Con respecto a las escrituras que hemos leído, tengo una experiencia en cuanto a, antes de conocer la iglesia no tenía absolutamente idea de nada, y una vez me bauticé, a la semana más o menos aproximadamente, empecé a tener cosas muy especiales, aún sueños también. Entonces me empecé a preocupar el por qué me había pasado ese cambio tan brusco. Entonces, anhelosamente yo deseaba saber realmente si era la verdad la que se me había enseñado, y las experiencias que estaba viviendo eran las correctas. Entonces me empecé a preocupar porque uno duda de repente y decía, bueno, ¿dónde me metí aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Y empecé a preguntarle al Padre realmente si José Smith había sido realmente un profeta de Dios aquí en la tierra, escogido a esa edad temprana. Y con el tiempo, con las semanas y meses, recibí una respuesta. Voy yo a almorzar donde una hermana, hermanastra, y me dice mi hermana, ¿sabes, José? Me dice, está ocurriendo algo extraño acá. ¿Qué pasa? Que tenía yo un sobrino nieto, tenía ya cumpliendo 8 años, y él tenía en sus manos, cruzaba su Biblia, en sus manos sentado en la cama, y conversaba con Jesús. Entonces, cuando se me dijo eso, que él estaba sucediéndole a este sobrino nieto esa experiencia, inmediatamente me vino a la memoria a la pregunta que yo hice al Padre, si José Smith había sido escogido realmente a esa edad de 14 años para ser un profeta de Dios. Y este niño, sobrino nieto, recién cumplía 8 años. Por lo tanto, si este niño estaba recibiendo y conversaba con Jesús despierto, con la Biblia cruzada en sus manos, se comprendía perfectamente que José Smith, que fue a los 14 años, era verdad. Y fue esa experiencia que me llevó cada día a asegurarme de que esta es la iglesia verdadera, que el profeta actual Nelson es un profeta escogido para esta dispensación. Y así ha ido sucediendo con el tiempo, cada duda preguntando a Dios, recordando aquella escritura que está en Santiago. Si usted me la recuerda, las escrituras 1:5. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por su testimonio. Bueno, es importante, hermanos, como dice acá, no soltarnos siempre de la oración,
pero cuando ya tenemos como mucho conocimiento de muchas cosas, también tomar muchas de nuestras propias decisiones. Cuando hablamos acerca de qué otros ejemplos nosotros recordamos con respecto a la escritura, pensé mucho cuando Jared tuvo que construir un barco. El Señor le mandó y le dio como especificaciones bien claras, muy concretas, de cómo debía ser el barco y qué requisitos tenía que tener el barco. Sin embargo, Jared hubo un momento en su vida que él tuvo que buscar, como se dio cuenta cuáles eran sus desafíos, a pesar de que hizo todo lo que el Señor le dijo. Cuando ya estaba dentro del barco se dio cuenta, Señor, ¿cómo vamos a respirar? Señor, no tenemos luz, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, ahí en ese caso el Señor le fue mostrando a través de visiones y revelaciones, ¿ya? Pero muchas veces, hermano, es necesario que también tomemos decisiones de nuestra vida con fortaleza, como dice, con inteligencia, que estudiemos nuestra mente y ejecutar algunas acciones. Ya no, es importante que el Señor nos vea como que seamos capaces de poder dirigir nuestras propias vidas. Y para finalizar, yo quisiera... ¿Perdón? Hermana, es que yo quería comentar algo, si se puede. Sí, dale. Es que yo lo que quería comentar es que he notado que si bien todos estamos invitados a transitar el angosto y estrecho camino, hay, de forma general, hay ciertas comisiones y designaciones específicas para cada persona. Y eso no puede sino descubrirse mediante la revelación. Cristo entendió su objetivo particular mediante la revelación, el hermano de Jared, Enos, Leí. Entonces yo creo que el modelo es bastante claro de que si bien hay mandamientos y generalidades para todos, hay comisiones específicas que sí o sí se obtienen mediante la revelación. Y en este sentido lo que yo quería decir es que es conveniente entender la bendición patriarcal como un proceso dinámico, más que como un texto monolítico que no cambia, sino que puede ampliarse y puede entenderse. Tengo un amigo que actualmente está en la misión, que antes de ser miembro, se bautizó hace un par de años, recibió una revelación tan poderosa que yo siempre le he dicho, fue como una bendición patriarcal así a priori, antes de que te bautizara, y le decía cosas que iba a pasar, cosas que tenía que hacer, más o menos dónde debía orientarse en su vida. Yo también he tenido experiencias poderosas que para mí son una extensión de mi bendición patriarcal y que definen lo que yo he interpretado como lo que espera el Señor que yo haga específicamente con mi vida. Entonces yo quería decir que respecto a las cosas más relevantes de nuestra vida y decisiones, bien debemos entender que es un proceso de descubrimiento activo, que debemos realmente inquirir a nuestro Dios y preguntarle más allá de las generalidades qué es lo que específicamente Él demanda de nosotros. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo se llama, hermano? Que no lo veo. Vicente García. Muchas gracias, Vicente. Es así, ¿cierto? Uno tiene que buscar de acuerdo... A mí me llamó mucho la atención, Vicente, que hace poco, bueno, yo estoy con hartos hijos que están en edades de misiones y en edades del casorio. Entonces, yo cada vez que escucho y veo ¿cómo se llama? Estos videos de los 70, hace poco el de Rasman compartió un mensaje y me llamó mucho la atención de cómo ellos habían encontrado a su esposa. Y ¿saben qué me llamó tanto la atención? Que decía, yo miré los ojos de ella, conocía su currículum personal, sabía que tenía una experiencia, que era una persona espiritual, pero apenas le vi los ojos supe que era ella. Y él, el de Rasman, le preguntaban, dentro de las preguntas era un cara a cara, le decía, ¿y usted no oró, no ayunó, no hizo esto? No, dijo, porque lo sentí. Y con ese sentir, si yo soy un joven digno, me llamó mucho la atención, si yo soy un joven digno, si yo soy un joven que tengo todas las virtudes, el Señor me va a hacer sentir. Y me llamó la atención porque me rompió los paradigmas. Yo pensé que uno tenía que confirmar, porque yo soy cuática. Entonces, me llamó mucho la atención la confianza que Elder Rasman utilizó para su propia experiencia de vida, de cómo él llegó, dice, lo sentí
y hice lo que tenía que hacer. Como misionero, enseñé, respondí las dudas de la chica, todas las dudas, me encargué de ser quien responde, finalmente me casé. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que vivir de tal manera que podamos ser merecedores del Espíritu para poder sentir. Y es verdad lo que usted dice, hermano, que tenemos, muchas veces las revelaciones van a venir de manera más simple o más sencilla de la que esperamos. Y para finalizar, me encantó, hermano, este es un himno que me gustaría que pudiéramos leer, está en inglés, pero leamos por favor la letra, porque habla de que en este destino, en este viaje, desde que salimos hasta el momento de la hora, el Señor siempre va a estar con nosotros. No importa el país donde estemos, no importa la profesión que hagamos, el Señor siempre va a estar con nosotros si hacemos las cosas importantes y apacibles de edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Y me quiero quedar que podamos escuchar para finalizar este himno, porque es muy lindo, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y para finalizar, después del himno, ¿está Carolina Sández por ahí para que pueda hacer la última oración? ¿Sí? Ok. Bien. Y los invito a escuchar y terminamos con el último himno.
La, 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 la.